Gabon, gaizka. Gabon, bai. Zerk izan du eraien gehiago gaurko porrotean? 70 minutu bat gutxiagorekin jokatzeak edo Leganesek defentsan egin duen lan onak? Bi gauzak, ez? Ni ustez 10ekin geratzeak dana baldintzatzen du partidu baten, ez? Eta, bueno, hala ere saiatu gara, ustuin gara, bukaerara arte, irabaztea behar genuen, eta horrek eraman du baita ere 10ekin arriskuak hartu ditugu, 2 puntakin jokatzen ia partidu osoa, eta bueno, eurak logikoa danez, jokalari bat gehiagorekin abantaila handia izan dute, ez? Eta gero atzean defentsan lan ona egin dute, ez azkenengo partidutan ez dute ondo ari dira, ez dute goli jasotzen, eta ezin izan dugu, nahiz eta aukera batzuk eduki, gola sartu ez. Bueno, azken 11 jardunaldietan apustu gogorra egin zenuten, Europaren aldeko apustua talde ondo lehiatu da, baina ez da posible izango. Ez, onaino iritsi gara, ez? Azken astera arte, bizirik, borrokan, baina ez gara ailegatu, hori egia da. Janire Fragua, Euskal Telebista. Kaixo, Gabon, gaizka. Kaixo, Gabon. Bueno, bigarren urtez jarraian eskura izan duzue sailkapen hori, Europa Ligarako sailkapen hori, eta bietan azken unean ia iez egin dizue. Zelako sentimentuak dituzu? Bueno, orain ez gaude pozik esan da, ez? Partido galdu ondoren esperantza genituen jarrita, bukaerar arte egon gara borrokatzen, baina ezin izan dugu, ez? Kriston ilusioa geneukan, aurreko partioan irabazita ere bai, gaur bagenekien irabazi eskero aukera genituela, baina bueno, talde zail bat aurkitu dugu bagenekien aurretik ere bai dana jokatzen zuena, eta bueno, partidua 11-11 kontra behar bada beste bat izango litzateke, baina 10ekin geratu gara, eta ia partidu oso 10ekin jokatu dugu, eta hori lehenengo mailan abantaila handia da, ez? Eta bestalde, zer falta izan zaizue zure ustez azken txanpa honetan Europara ez iristeko? Oroar, balantzeia osoaz? Bueno, esango nuke, zelai erditik gora beste gurekin leian dauden taldeak askoz ere potentzial handiagoa dutela, ez? Eta hori nire ustez oso argi dagoaz. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Aupa Gaizka, el partido quizá no ha sido bueno del Athletic, pero todo parte de esa expulsión de Unai Simón. ¿Qué te ha parecido la jugada? ¿Te parece de roja? ¿Podría haber sido amarilla? Y que me valoras un poquito el partido del equipo. Gracias. Bueno, ha sido un error nuestro en cadena, defensivo, de vigilancia. Estábamos 3 jugadores contra 1 y una cosa que no solemos fallar. Y ha sido un error en cadena y bueno, eso ha propiciado el quedarnos con 10, ¿no? Y un error de esos lo pagas porque luego jugar con 10 todo el partido es dar mucha ventaja, ¿no? El equipo se ha vaciado, ha dado todo lo que tenía. Además, con 0-0, pues siempre, quizás en otro partido, pues, no sé, necesitas ganar. Al final, en los últimos 25 minutos hemos abierto más el partido porque nosotros también necesitábamos llegar y hacer un gol, ¿no? Y eso ha propiciado también que ellos tuvieran al final un par de contras o que tuvieran más espacios para atacar también, ¿no? Nosotros necesitábamos ganar, hemos jugado con 2 puntas, estando con 10 también, para intentar llegar al gol y bueno, hemos aguantado mucho y bien, yo creo que con 10, dando buena sensación, pero es verdad que el equipo rival se ha defendido muy bien, está en buen momento, es un equipo que viene en muy buen momento y no hemos podido, ¿no? Al estar un jugador menos es mucha desventaja. Alberto Negro, Radio Euskadi. Kaixo, Gaizka, ha sido la peor forma, ¿no?, de perder las opciones de ir a Europa de todas las que uno se podía imaginar. Sí, ha sido, pues, sí, cruel, ¿no? El quedarte al principio del partido con un jugador menos, nunca esperas, ¿no? Ha sido un accidente esa jugada y, bueno, sabes que en cualquier jugada se te puede ir el partido y ahí se nos ha ido, ¿no? Quedarnos con un jugador menos
así todo el equipo se ha vaciado, se ha pegado una paliza terrible, lo ha intentado, con 10 hemos estado bien, pero no nos ha dado, ¿no? Porque ellos han defendido bien también y con ese jugador menos yo creo que tenían bastante ventaja, y luego pues ya te digo que en otras condiciones quizás pues le das más la iniciativa a ellos, pero también nosotros necesitábamos ganar, necesitábamos llegar arriba para hacer un gol, y en el segundo tiempo hemos ido, y cuando vas sabes que también ellos pueden hacer, porque ellos también necesitaban ganar, y hemos dejado más espacios, como es lógico, con un jugador menos, ¿no? José Ángel Peña, Cadena COPE. Gabón, Gaizka, queda una jornada, pero el equipo ya sabe que no va a estar en Europa. ¿Qué sabor te deja esta extraña temporada? Bueno, a mí no me gusta hacer balances de algo en el que estoy yo implicado, ¿no? Sois vosotros los que hacéis los balances. No tengo cualquier cosa que diga, sería muy subjetiva por mi parte. O sea que estoy muy contento con el trabajo que han hecho los jugadores, muy orgulloso del comportamiento de cada uno de ellos en esta temporada, y bueno, nos queda un partido, ir a Granada, intentar ganar y acabar lo mejor posible la temporada. Vamos con las dos últimas. Yanire Fragua, Euskal Telebista. Hola, Gaizka. Después de quedaros por segundo año consecutivo a las puertas de Europa, ¿qué sabor se te queda a ti y qué crees que os ha faltado como equipo en esta recta final para poder alcanzar ese objetivo? Bueno, yo creo que sabor, pues imagínate ahora después de perder, ¿no? En un partido en el que todavía teníamos opciones y hemos perdido, pues estamos fastidiados, ¿no? ¿Y qué nos ha faltado? Pues yo creo que potencial ofensivo, ¿no? Respecto a los equipos contra los que jugamos o estamos intentando llegar o estar cerca de ellos, de mitad de campo para adelante, el potencial ofensivo que tienen otros equipos creo que es superior al nuestro. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Gaizka, ahora que no hay opciones europeas, me imagino que Sancet y Vivian irán a reforzar al Bilbao Athletic, y no sé con qué portero vais a contar en la última jornada. Gracias. Facilitaremos todo lo posible al Bilbao Athletic en cuanto a jugadores y todo, lo que ellos necesiten. Vale, eskerrik asko. Venga, Alberto.